¿Qué tal, amigos? Espero todos ustedes se encuentren muy bien. Y pues resulta de que son las 2:56, casi las 3 de la mañana, pero me encontré un artículo muy interesante, publicado en la India, en Bombay. Según esto, el 24 de enero de 2023. Aquí ahorita estamos a 25 de enero de 2023. Y es un artículo escrito por el eh, afamado bloguero, escritor, analista, ex diplomático. Bueno, es un estuche de monerías ese señor. El señor Mengelungara Badrakumar. Y de veras que al leerlo, no pensé en dejarlo para mañana. Así que se los comparto, pues con un poco de análisis y opinión mía, ¿verdad? Este, la primera imagen trae un tanque de batalla, ¿verdad? Eh, Ruso TM, no, T-90M, Breadthroat. Bueno, pero el título del artículo del señor Badrakumar, eh, quien escribe un montón de periódicos y blogs pues, en Asia, pues para este lado del mundo es poco visto, poco conocido, pero le ponen por título Primer Aniversario de la Guerra de Ucrania, y más allá, que pues precisamente cumplió ayer, este, un año de dicha guerra. Este, entonces el título dice Primer Aniversario de la Guerra de Ucrania y más allá. Eh, y dice, pues el primer aniversario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania cae el 24 de febrero, cayó, mejor dicho, el día de ayer. Nada más que hoy me tocó desvelarme para subir otros videos, ¿verdad? La estrategia rusa de guerra de desgaste aún no ha producido el resultado político deseado, pero no obstante ha sido un éxito, sí, se ha desgastado. Las nociones delirantes occidentales de la élite de Moscú de que Rusia puede ser un socio de diálogo de Occidente se han disipado por completo con la sorprendente revelación reciente de la ex canciller alemana Angela Merkel, de que las negociaciones de Occidente con Rusia sobre el acuerdo de Minsk, fueron un intento de darle tiempo a Ucrania y que Kiev lo usase para volverse más fuerte, es decir, armarse hasta los dientes. Moscú reaccionó con amargura y una sensación de humillación porque la élite gobernante rusa fue engañada. Esta conciencia impacta el conflicto de Ucrania cuando entra en el segundo año. Por lo tanto, la anexión de las 4 regiones de Ucrania, Donetsk, Lugansk, es decir, el Donbass, Zaporozhye, Gerson y el Oblast de Crimea, que representan alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano. Nada despreciable. Es ahora un hecho consumado y el reconocimiento de Kiev es un precedente requisito para cualquier futura conversación de paz. Es decir, reconocen lo anexado o no hay conversación. El optimismo inicial de Moscú en febrero y marzo de el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu, aquel famoso
estratega chino de la guerra. También han dado paso al realismo de que la administración de Biden no permitirá que la guerra termine pronto, hasta que Rusia sea desangrada, blanco y debilitado. Esto condujo a la retirada rusa de las regiones de Kharkiv y Gerson, a fin de crear una línea de defensa bien fortificada y atrincherada. Putin finalmente aceptó la demanda de los comandantes del ejército de una movilización parcial. El gran despliegue resultante en Ucrania, junto con la acumulación en Bielorrusia, ha puesto a Rusia por primera vez en una posición de superioridad militar cuando la guerra entra en el segundo año. Ojo, el Kremlin ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para galvanizar la industria de defensa y la economía para satisfacer las necesidades de las operaciones militares en Ucrania. Es decir, ya prendió la maquinaria. Desde una perspectiva de largo plazo, un resultado histórico del conflicto será el surgimiento de Rusia como una potencia militar inexpugnable que se comparará o que se compara con el ejército rojo soviético, al que Occidente nunca más se atrevió a enfrentarse. Esto aún está por verse, pero dados los pasos que está dando el alto mando militar y político de Rusia, es decir, las TAC, que ya echaron a caminar todos los fierros para producir armamento a lo bestia. El jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, afirmó hoy en una entrevista extraordinaria con el diario Argumenti Facti del Plan de Desarrollo de las Fuerzas Armadas recientemente aprobado, que garantizará la protección de la soberanía y la integridad territorial de Rusia y creará las condiciones para el progreso en la vida social del país y desarrollo económico. Según el plan aprobado por Putin, se crearán los distritos militares de Moscú y Leningrado. Se formarán 3 divisiones de fusileros motorizados en los oblasts de Gerson y Zaporozhye, que se anexaron en septiembre. Se construirá un cuerpo de ejército en el noroeste, región de Karelia, fronteriza con Finlandia. La evaluación occidental interna es que la guerra va mal para Ucrania. Der Spiegel, el diario alemán, informó la semana pasada que el Servicio Federal de Inteligencia Alemana, BND, informó a los políticos de seguridad del Bundestag en una reunión secreta esta semana que el ejército ucraniano está perdiendo actualmente una cantidad de soldados de 3 dígitos, es decir, de 100 para arriba, todos los días en las batallas. El BND dijo a los parlamentarios alemanes que está particularmente alarmado por las altas pérdidas del ejército ucraniano en la batalla por la ciudad estratégica importante de Bakhmut, en Donetsk. Advirtió que la captura de Bakhmut por parte de los rusos tendría consecuencias significativas, ya que permitiría a Rusia hacer más incursiones en el interior del país. Nuevamente, un informe de Reuters citó a un alto funcionario de la administración Biden que hablaba con un pequeño grupo de reporteros en Washington el viernes sobre que existe una gran posibilidad de que los rusos expulsen a los ucranianos de Bakhmut, lo que los expertos militares occidentales han llamado el eje de toda la línea de defensa ucraniana.
Yo creo que fueron muy acertadas las palabras de este señor, puesto que pues ya se tomó Soledad, es decir, las fuerzas rusas ya rodearon Bakhmut. Si bien es cierto que no ha sido tomado, pues es cuestión de días en que caiga porque ya se hizo un caldero y ya está rodeado. Y va a durar, pues mientras tengan hombres y reabastecimiento de proyectiles y todo lo demás. Y como les decía, el eje de la línea de defensa ucraniana en el Donbass, pues es precisamente Bakhmut. Por otro lado, la administración Biden espera ganar tiempo para la primavera, para renovar el ejército ucraniano, que está pulverizado, y volverlo a equipar con armamento avanzado. Las antiguas existencias de armamento de la era soviética se han acabado, se han agotado. Los futuros suministros a Ucrania tendrán que ser de hardware en servicio en los países de la OTAN, pero es más fácil decirlo que hacerlo. La industria de defensa occidental necesitará tiempo para reiniciar la producción. Recuerden lo que yo les platicaba en el video anterior, que lo titulé El engaño de la guerra, en donde pues ya las naciones occidentales, es decir, la Unión Europea y los Estados Unidos, pues ya, si bien es cierto que los Estados Unidos tienen una gran existencia de tanques del tipo Abrams, no los quiere comprometer en Ucrania. Sin embargo, ha presionado a Alemania para que haga entrega de tanques Leopard, pero el tanque Leopard es un poquito antiguo, es por allá de la década de los 90 salieron los primeros Leopard y se vendieron como pan en casi todos, en 12 países de la Unión Europea, que son los que actualmente tienen existencia alguna y no todas sin disponibilidad para entrar al combate. No, no, mucha de esa existencia que tienen es scrap, son yonques. Eh, y se quiere enviar todo y ya ahorita por la tarde ya Alemania aceptó que los países que le quieran mandar a, este, a Ucrania los tanques Leopard que tenían prohibido que lo pueden hacer, ¿verdad? A final de cuentas, Berlín, es decir, Alemania, cedió a las presiones, pues, de los Estados Unidos. Y como les decía, el problema es que no hay una gran existencia de esos tanques del tipo Leopard. Alemania cuenta con 350 tanques que le son indispensables para su defensa, pero hay países que están dispuestos a mandar los tanques, como es Polonia y España, pero una gran cantidad de esos tanques sirven únicamente para tomar piezas pues de recambio, es decir, pues para, ¿cómo se dice?, vandalizarlas, desarmarlas y utilizar piezas para poner pues en funcionamiento eh, pues algunos tanques, no todos, es decir, que pues por decirlo de alguna manera, de dos o de tres tanques van a ser uno. Y eso pues pues va a requerir de conocimientos técnicos de quienes los vayan a pues digamos que a preparar. Pero mucho de ese material se requiere de recambio para tenerlo en el frente, porque
A veces le vuela nada más una oruga o ya lo dejan sin poder moverse o le dañan otro componente que si tienen ahí las refacciones se pueden poner y mandar al combate de inmediato. Luego entonces se va a ocupar personal con conocimiento de este tipo de blindados. Pero no nada más eso, o sea, también se requiere gente que lo sepa operar. Y pues va a ser un poquito tardadito, no es que ya para mañana estén combatiendo los tanques Leopard 2. Y les hago una pequeña precisión. La cantidad de tanques que está perdiendo únicamente Ucrania son alrededor de 140 blindados por mes. Eso es lo que se está perdiendo. Eh, de modo que, pues, ¿cuántos tanques pueden mandar? Pues a lo mejor para 2 meses o quizás 3 meses. Y pues, si desean que la guerra se prolongue, pues van a tener que echar a trabajar pues toda su industria bélica. Todas las bravuconerías de Kiev están preparadas para una ofensiva para expulsar a los rusos de Ucrania, pues se han desvanecido. Las señales son que una ofensiva rusa puede haber comenzado en el frente sur, que avanza constantemente a la ciudad, hacia la ciudad de Zaporozhye, un importante centro industrial en Ucrania, eh, donde está, por cierto, la central nuclear. Así pues, las tropas que ya entraron en movimiento y ya tienen rodeado Bakhmut, hay otras columnas que se dirigen a la ciudad de Zaporozhye, que es un importante centro industrial en Ucrania. Esta ofensiva tendría profundas implicaciones. La captura del 25% del restante del territorio en el Oblast de Zaporozhye, que todavía está bajo control de Kiev, hará que el puente terrestre entre Crimea y el interior de Rusia sea inexpugnable para la contraofensiva ucraniana. Es decir, actualmente donde están posicionadas las tropas ucranianas pueden con cierta facilidad bombardear Crimea, enviar misiles y cabe la posibilidad de que puedan destruir el puente que une el estrecho de Kerch entre Crimea y Rusia. Y pues sería inexpugnable para la contraofensiva ucraniana y fortalecerá el control ruso en los puertos marítimos del Mar de Azov, que conecta al Mar Caspio con el Mar Negro y el canal de navegación Volga-Don, que conduce a San Petersburgo, además de debilitar drásticamente todo el despliegue militar ucraniano en el Donbass, en las estepas, en el lado este del río Dnieper. Muy importante la toma de esa ciudad, puesto que ya les platicaba yo hace como unos 5 o 6 videos, eh, que ya se había logrado hacer una conexión desde el mar Caspio hasta el Golfo de Finlandia, es decir, hasta el mar Báltico. Ya se puede transitar desde el mar Caspio, es decir, desde Irán, se puede eh, navegar por esos canales construidos a través del río Don y del río Volga, pero que todos conectan precisamente en el mar de Azov y aparte conecta el mar Caspio con el mar Negro y el Volga con el Don. De modo tal que si
no pueden tomar, digamos que la región completa de Zaporozhye todavía Kiev, es decir, Ucrania, tiene posibilidades de disparar hasta hacia hacia Crimea, es decir, hasta al sur de Crimea, que es donde se encuentra el puente que une el estrecho de Kerch. Luego entonces se requiere tomar esa región, esa ciudad de Zaporozhye, para dejar campo para que no puedan llegar los disparos ucranianos de misiles o cualquier otro artefacto, sobre todo los afamados HIMARS. Y así, si llegan a avanzar hasta allá, que eso es lo que se está jugando ahorita, pues ya tendrían una línea de defensa. Por lo tanto, el panorama general, a medida que la guerra ingresa al segundo año, es que Occidente está trabajando febrilmente en planes con la administración Biden, liderado desde la retaguardia para entregar armadura pesada al ejército ucraniano en primavera, incluidos los tanques Leopard alemanes. Si eso sucede, es seguro que Rusia tomará represalias con ataques en las rutas de suministro y almacenes en el oeste de Ucrania. Recuerden ustedes que tiene Rusia capacidad para atacar las vías de suministro, es decir, no dejar que lleguen pues ni los misiles ni los tanques Leopard, es decir, destruir lo que queda de la infraestructura de ferrocarriles en el oeste de Ucrania, es decir, en las fronteras con Polonia. Y pues no es tan fácil que vayan a llegar los tanques Leopard, o sea, se enfrentan con muchos problemas. En primer lugar, prepararlos. En segundo lugar, enseñar a los tripulantes ucranianos a usarlos. Y pues en tercer lugar, que los dejen llegar los rusos, porque los rusos tienen capacidad para bombardear hasta el oeste, hasta la frontera con Polonia o hasta la misma Polonia. Es más, tienen capacidad para sembrar misiles en toda Europa. El jueves, Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, que se ha vuelto muy franco y que es cercano a Putin y se desempeña como vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad, advirtió explícitamente: las potencias nucleares nunca han perdido en grandes conflictos de los que depende su destino. Es decir, cuidado. Sin embargo, existen factores atenuantes. Primero, los resultados de Davos 2023 y la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Ramstein el viernes, así como las disputas entre partidos en Washington sobre el presupuesto y el techo de la deuda de los Estados Unidos. Y será una continuación arriesgada de la confrontación con Rusia o frenando el tren de la salsa que atraviesa Ucrania y fijando sus ganancias con la retirada del proyecto para el régimen de Zelensky, que esto significaría que las cosas buenas de la vida pueden llegar a su fin. Es decir, eh, la junta que tuvieron los mandatarios en Davos apenas hará una semana, junto con la reunión que tuvieron los mandamases de la OTAN en Ramstein, no fueron muy, digamos, muy optimistas acerca de la guerra y entonces se lo están pensando dos veces. Y en Washington el presupuesto ahorita se está peleando con uñas y dientes.
Por esa razón pudiera ser que se decidiera por bajarle a la guerra, ¿verdad? La semana pasada el influyente diario Izvestia publicó un ensayo incisivo escrito por Víctor Medvedchuk, el veterano parlamentario ucraniano y político oligarca actualmente con sede en Moscú, en el sentido de que el proceso ha comenzado en el desmoronamiento del régimen en Kiev. Medvedchuk nos recuerda una tendencia interesante en la política ucraniana. El presidente Piotr Poroshenko, o Pedro Poroshenko, se había comprometido antes de las elecciones a una paz con Rusia. Y en una semana de haber asumido el cargo y estar en el poder, no cumplió los acuerdos de Minsk y perdió miserablemente en las siguientes elecciones, que fue reemplazado precisamente por Volodymyr Zelensky, quien también prometió un acuerdo con Rusia en Donbass, pero en cambio se convirtió en la personificación de la guerra, es decir, el pueblo ucraniano se le promete la paz y luego se le engaña. La prensa occidental ha escondido debajo de la alfombra la realidad de que la base del apoyo de Zelensky es pequeña y hay una mayoría silenciosa que suspira por la paz. Muy poca gente en el pueblo ucraniano, que es la que está sufriendo las consecuencias, quiere la guerra, ni la quería en las elecciones con Zelensky y ni la quería cuando fue electo Piotr Poroshenko. Y los dos mandatarios engañaron al pueblo. La muerte del ministro del Interior, Denis Monastrik, asistente de larga data de Zelensky, y su primer adjunto, Yevgeny Enin, en un accidente de helicóptero en Kiev hace una semana en circunstancias misteriosas, sorprende, ya que las milicias neonazis ucranianas operan desde su ministerio solo un día antes de que se produjo el sorprendente desarrollo de la renuncia del principal asesor de Zelensky, Alexei Arestovich. Es decir, renuncia el señor Arestovich y se cae ese helicóptero. Como que fue una maniobra para quitar enemigos políticos. Y Alexei Arestovich fue, pues, corrido, digamos, por la acusación de difamar al ejército ucraniano. En entrevistas televisadas desde entonces, Arestovich ha estado expresando sus dudas sobre la conducción de la guerra y luego ha habido el asesinato de Denis Kirev, quien fue un participante importante en las conversaciones de paz de marzo. Arestovich lo corren, a Denis Kirev lo asesinan y casualmente se cae un helicóptero con dos funcionarios eh, de alto pelo en Ucrania, que pues precisamente Denis Kirev fue un actor importante en marzo cuando hicieron las conversaciones con Rusia. Y luego de denuncias de corrupción involucró a un fiscal general al jefe adjunto de la oficina del presidente, el viceministro de Defensa y 5 gobernadores regionales hasta el momento. Es decir, lo que campea o campa por la política y los políticos ucranianos es la terrible corrupción, que muchos de ellos están utilizando la guerra para enriquecerse asquerosamente. Más allá de la fluidez está el factor X, la política interna de los Estados Unidos.
A medida que se acerca el año electoral de 2024, los republicanos insisten en una auditoría de decenas de miles de millones de dólares gastados en Ucrania, 110 mil millones de dólares, solo en ayuda militar, lo que hace que la administración Biden rinda cuentas al jefe de la CIA, William Burns, y realizó una visita no publicitada a Kiev, supuestamente para transmitir el mensaje de que el suministro de armas de Estados Unidos, más allá de julio, puede volverse problemático. ¿Por qué? Pues porque para entonces puede ser que ya se haya iniciado una investigación sobre los famosos papeles eh, que estaban escondidos en la casa del presidente Biden. Además de que ya para entonces, pues ya los republicanos van a estar apretando y contando a dónde ha ido cada centavo de lo que se les ha mandado a los ucranianos. Por otro lado, están creciendo las revelaciones sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden, que puede incluir material sensible sobre Ucrania. Claro que sí, porque ahí estuvo su hijo, Hunter Biden, y tuvo negocios muy dudosos, y resulta de que no nada más son los papeles que están apareciendo en este par de semanas, no. También hay una computadora que contiene mucha información muy delicada del señor Hunter Biden y del señor Biden padre. Y estos son los primeros días, pero la búsqueda de 13 horas por parte del FBI de su residencia personal en Delaware el viernes está generando nuevas preguntas sobre la transparencia de la Casa Blanca sobre el tema. Los nuevos desarrollos en el escándalo de documentos podrían reducir el apoyo de Biden mientras se prepara para anunciar una candidatura a la reelección. Teniendo en cuenta, por lo tanto, lo anterior citado, uno tiende a estar de acuerdo con el pronóstico de Medvedchuk de que el conflicto de Ucrania al entrar el segundo año o crecerá para extenderse por toda Europa y otros países, o se localizará y se resolverá. Como puede que sí, puede que no. Y bien amigos, es todo por este video, esperando que estén ustedes muy bien. Les pido ahí, por favorcito, un like o un dislike, lo que usted quiera. Y además, si quiere compartir y suscribirse al canal, pues adelante. Eh, Así pues, muchas gracias por todo y, y que la pasen muy bien.